Ahora es necesario hablar de los conceptos básicos de la estadística. El primer concepto es universo, el cual es el conjunto de sujetos o elementos que tienen una característica común observable y susceptible de ser medidos. Luego, población, conjunto de las mediciones u observaciones hechas sobre una o varias de las características de los elementos del universo. Esto según Héctor Quintero. Cabe destacar que hay autores, como Sote, por ejemplo, que señala que la población equivale al universo, o en otras palabras, nos habla de ambos bajo una misma conceptualización, cuando otros lo definen por separado. Si se toman en cuenta los dos conceptos de universo y población de Héctor Quintero, se puede apreciar que son muy parecidos y la población pasa a ser esencial, ya que de ella se extraen las observaciones a ser estudiadas. En el caso de la muestra, no ocurren tantas discrepancias en su conceptualización, ya que tanto Zwickner, Anderson y Williams, como otros autores, Garzo y García, coinciden en definirla como el subconjunto de la población. Ahora tenemos otro concepto importante como lo es la unidad estadística. Se llama unidad estadística o individuo a cada uno de los elementos que componen la población estadística. El individuo es un ente observable que no tiene por qué ser una persona, puede ser un objeto, un ser vivo o incluso algo abstracto. Dato: son agrupaciones de cualquier número de observaciones relacionadas. Parámetro: función definida sobre valores numéricos de una población, como la media aritmética, una proporción o su desviación típica. Muestreo: es un procedimiento por el que se ingresan los valores verdaderos de una población a través de la experiencia obtenida con una muestra. Se encuentra el muestreo aleatorio simple, que es aquel en que cada elemento de la población tiene la misma probabilidad de ser seleccionado para integrar la muestra. Una muestra simple aleatoria es aquella en que sus elementos son seleccionados mediante el muestreo aleatorio simple. Muestreo sistemático: es la elección de una muestra a partir de los elementos de una lista según un orden determinado o recorriendo la lista a partir de un número aleatorio determinado. Muestreo estratificado: consiste en la división previa de la población de estudio en grupos o clases que se suponen homogéneos respecto a característica a estudiar. A cada uno de estos extractos se le asignaría una cuota que determinaría el número de miembros del mismo que compondrán la muestra. Muestreo por conglomerados: cuando la población se encuentra dividida de manera natural en grupos que se supone que contienen toda la variabilidad de la población, es decir, la representan fielmente respecto a la característica a elegir. Pueden seleccionarse solo algunos de estos grupos o conglomerados para la realización del estudio. En el siguiente enunciado podemos apreciar algunos de los conceptos básicos de la estadística. La escuela 19 de abril, ubicada en el estado Mérida, desea saber cuáles son las preferencias de los alumnos de la institución en cuanto a las distintas áreas académicas. Para ello, estudiarán el primer nivel, que comprende desde primero hasta tercer grado. En este caso, el estado Mérida, que está de color azul, vendría siendo el universo. La escuela 19 de abril, marcada con el color amarillo, es la población. El primer nivel, que comprende desde primero hasta tercer grado, marcado del color rojo, es la muestra. Y el color verde, la unidad estadística. Preferencias de los alumnos, marcados con el color azul, la variable. Representación y organización de los datos.
Teniendo especificados los conceptos esenciales, los que acabamos de mencionar, como los conceptos básicos de la estadística, a la hora de un estudio estadístico, cabe resaltar que partiendo de ellos y aplicando los métodos adecuados, la información allí obtenida se plantea de manera resumida y para que esto suceda se utilizan las llamadas tablas de distribución de frecuencia, que bien podría ser para datos agrupados o no, así como los diversos gráficos estadísticos, los cuales ayudan a que los resultados puedan interpretarse y sean fácilmente entendibles. Entre la representación y organización de los datos tenemos a las tablas de distribución de frecuencia y los gráficos estadísticos. Las tablas de distribución de frecuencia tenemos las distintas frecuencias que pueden ser frecuencia simple, frecuencia acumulada y frecuencia relativa. La frecuencia simple es el número de veces que se repite un dato en una distribución o un conjunto de observaciones. La frecuencia acumulada representa la suma de cada una de las frecuencias simples. Y la frecuencia relativa es el resultado de dividir cada frecuencia absoluta entre el número total de datos observados. Al final de la suma, este dará 1. Si se trabaja con datos agrupados, su denominación es diferente, puesto que se trabajaría con intervalos y se expresaría así: frecuencia absoluta del intervalo, frecuencia relativa del intervalo y frecuencia acumulada del intervalo. Ahora tenemos las tablas: orden mediante la división en clases y registro de la cantidad de observaciones correspondientes a cada clase, según Ávila Héctor. Entre la clasificación de las tablas tenemos la simple y la de doble entrada. Ahora veremos unos ejemplos de tabla de doble entrada y una tabla simple. La primera es una tabla de clasificación simple, que se construye con base en los siguientes datos: clase o variable, en orden descendiente o ascendente, tabulaciones o marcas de recuento y la frecuencia. También tenemos la tabla de clasificación de doble entrada, llamadas también tablas de contingencia sobre tablas de datos referentes a dos variables, formada en las cabeceras de las filas por las categorías o valores de una variable y en la de las columnas por las de la otra, y en las casillas de la tabla por las frecuencias o número de elementos que reúnen a la vez las dos categorías o valores de las dos variables que se cruzan en cada casilla. Los gráficos estadísticos. A partir de las tablas de distribución se pueden utilizar el otro sistema de ordenamiento, como lo son los gráficos estadísticos. Estos ayudan a facilitar la lectura e interpretación de las variables medidas. Entre los gráficos estadísticos tenemos el de barras simples, también llamados diagrama o gráfico de barras. Es una representación gráfica de una tabla de frecuencias o frecuencias relativas. El eje de las Y, o mejor conocido como el de las ordenadas, y las diversas clases de datos son asignados sobre el eje X o eje de las abscisas. Los gráficos también pueden ser circulares. En relación al gráfico circular, diagrama de sectores o de pastel, según dependiendo del nombre que el autor le dé, se trata en esencia de lo mismo: un círculo dividido en sectores y cada uno de ellos representa las frecuencias, bien sea absolutas o relativas. El histograma es una representación gráfica de una tabla de frecuencias. Este muestra datos cuantitativos. Los intervalos de clases, que pueden ser o no ser iguales, están marcados sobre el eje horizontal. Las frecuencias relativas son marcadas sobre el eje vertical. El polígono de frecuencias. El polígono de frecuencia es una forma geométrica obtenida de segmentos de recta que une los puntos medios de intervalo de clase adyacentes en un histograma. El polígono de frecuencia se origina en base al histograma. El ojivo porcentual.
Es un gráfico acumulativo, el cual es muy útil cuando se quiere representar el rango porcentual de cada valor en una distribución de frecuencias. Estos son algunos de los gráficos más utilizados. Existen muchos más que también se pueden emplear.